aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Lucas 5 del 1 al 10 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Contexto de este pasaje: Lucas 5 nos remite a cuando el Señor Jesús llama a Pedro y a Juan y a su hermano. Ellos eran pescadores expertos, pero aún así llevaban toda la noche pescando y no habían pescado nada. Y en eso el Señor Jesús está predicando, y era tanta la gente que había una multitud que se agolpaba. Entonces el Señor Jesús se sube a aquella barca y les dice que boguen mar adentro para que desde ahí pueda predicar. Y llevaban toda la noche pescando. Y cuando termina la enseñanza, le dice el Señor: ve más adentro y echa las redes. Y agarra a Simón y le dice: toda la noche hemos estado pescando y no hemos agarrado ni un pez. Ahora quiero que entiendan esto: ya estaban lavando las redes. Para los que conozcan un poco de pesca o se han fijado, cuando van a la playa, tarda mucho tiempo lavar las redes. Ya habían recogido todo, pues llevaban toda la noche y no habían pescado nada. Ya estaban lavando las redes. Y el Señor Jesús les dice: vuelve a ir y echa la red. Lo cual no tenía lógica, porque pescaban de noche. Porque en la noche es cuando salen los peces, en el día se esconden. Entonces el Señor Jesús le está diciendo: ve mar adentro, donde no hay peces ahorita, y las redes que ya lavaste, échalas. Y Simón Pedro le dice: hemos estado pescando toda la noche. Pero en tu nombre echaremos las redes. Y en ese momento las redes se llenaron de peces. Hubo gran cantidad de peces. Amén.
la gran mayoría se queda ahí. La gran mayoría se queda ahí y dice: sí, Señor, en tu nombre echaré las redes. Pero hay más que nos revela la palabra de Dios. Hay más que nos revelan los evangelios. Quiero que te vayas al evangelio de Juan, Isra, por favor. Pero tiempo después, así fue como el Señor llama a Pedro. Pero tiempo después pasa algo, y miren lo que pasa en Juan. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, no, el de Juan, Israel. Esa es la segunda parte del de Lucas. Ahí está. Juan 21 nos revela lo siguiente. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. A ver, contexto. El primer pasaje que leímos en el Evangelio de Lucas es cuando el Señor Jesús estaba empezando su ministerio y llama a Simón Pedro. Y Simón Pedro cae de rodillas y cree en Jesús porque ve el milagro. Cuando Simón Pedro ve que había pescado toda la noche y no había logrado nada, pero en el nombre de Jesús suelta la red y las redes rebosan de peces, Simón cree y le dice: Señor, apártate de mí que soy pecador. Y te pongo en contexto. De lo que leímos en Lucas, pasan aproximadamente 3 años. Y Pedro, a Simón le es cambiado el nombre a Pedro. Pedro camina con Jesús. Pedro se vuelve en un discípulo de Jesús. Y después de 3 años, Pedro niega a Jesús. Jesús es crucificado. Jesús resucita. Y se le presenta a los discípulos en Juan 21, ya Jesús resucitado. Celular, suéltelo por favor. Nadie con celular en la mano, quiero hablar a su espíritu. Hay gente que agarra el celular y dice para tomar notas. No, quiero hablar a tu espíritu. El celular es un distractor, quiero hablar a tu espíritu. Es más, si cuando vengas a la congregación lo puedes traer apagado, mejor. Amén. Muy de Dios que en Juan 21 el Señor se aparece a los discípulos y de esta manera. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red de la barca, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red se rompió. Este es el pasaje donde el Señor Jesús restaura a Pedro, donde el Señor Jesús consolida a Pedro,
donde el Señor Jesús le dice: Pedro, me ama así, apacienta mis ovejas. Y no es coincidencia, es propósito de Dios, que de la misma manera en como Jesús llamó a Pedro, es la misma manera en como Dios, en como Jesús restaura y consolida a Pedro con una pesca milagrosa. ¿Qué quiere decir esto? La gran mayoría de la gente, cuando Jesús les llama, Jesús dice: deja atrás el pasado, deja atrás tu vieja manera de pensar, tu vieja manera de vivir, tu vieja manera de actuar, tu vieja manera de hacer las cosas. Que yo voy a cambiar esa vieja manera y voy a convertirte en un pescador de hombres. Voy a poner un propósito divino en ti. Amén. Pero eso no es de una vez. Eso es de toda la vida. Como la lección que Dios le había dado a Pedro, a pesar de ser ya un discípulo que tenía 3 años caminando con Jesús, se la tuvieron que recordar. El testimonio que nos daba la pastora de ayer, estaba emocionada en la noche y me decía: pastor, es que vimos la pesca milagrosa. Vimos cómo estábamos adorando y la gente era atraída por el Espíritu Santo. Vimos cómo había gente que nos atacaba, que nos amenazaba con perseguirnos, que nos grababa, que nos querían demandar según ellos. Y vimos la protección de Dios sobre nosotros. Esa es una pesca milagrosa. Ayer no estaba planeado el testimonio que dio la pastora. A mí me dijo: hay un evento de mujeres, vamos 1 hora a regalar producto. Me tocó cuidar a la niña. Y en la noche que me decía, se armó todo un evento de evangelismo, con fariseos y saduceos y todo incluido. Todos pongan mucha atención, pero los que sirven, pongan más atención. Deja ahí tantito y ponte aquí al frente. Quiero que pongan mucha atención. Porque también tiene que ver con lo que pasó hace rato en la adoración. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a explicar lo que tú me explicaste. Por favor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Pongan mucha atención, discípulos del Señor y congregación de los santos. Dice la palabra de Dios que somos cuerpo, alma y espíritu. Ya se los he enseñado muchas veces. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Ven Jenny, ven Karen.
Ven, David. Ven aquí. Ahí está. Ponte en medio. Ah, están como del pre. Judith, creo que tú estás más alta, hija. A ver. ¿Sí? Un poquillo. Ok. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. ¿Cuál está más grande? El que alimentes más. No, ya sé. Véngase, hermana Ivonne. Creo que usted está más alta. Ahí está. Ahora sí. Ok, listo. Ok. Entonces, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. ¿Cuál va a estar más grande? El que alimentes más. Si alimentas más a tu cuerpo, a tu carne va a estar más grande. Pero no voy a dar esa enseñanza. Lo único que te quiero decir es que tú tienes que alimentar más al espíritu para que el espíritu que tienes dentro de ti esté más grande que todo lo demás. Amén. Hágale así, hermana Ivonne. La gran mayoría de personas no están así. Ven acá, Isra, ven, hermano Javi. Ahí están más o menos. Están casi iguales. A ver, necesito que me ayude. ¿Cómo le hago? A ver. Vente, Joshua. Ahí están. Es que están casi iguales ustedes. A ver, vengas, hermano Julio. A ver, gracias, hermano Javi. Ahí está. A ver si el hermano Julio está más. Grandecito. Bueno, está más grande. No, es que, híjole. No, pero está más robustito. Bueno, a ver, cambio. Ok, ahí está. Ahí está. Listo. Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu. Es lo que dice la Biblia. Amén. Ahora, ¿quién se comunica contigo? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no le habla a tu cuerpo, no le habla a tu alma, le habla a tu espíritu. Y si tu espíritu gobierna y da una instrucción y el Espíritu Santo le habla a tu espíritu y le dice, perdona a tu hermano, perdona a tu hermano. Entonces tu espíritu de hombre da la instrucción y le dice al alma que perdones a tu hermano. Y el alma le da la orden a tu cuerpo que vayas a perdonar. Y el cuerpo dice, no quiero. Pero el alma que está sometida al espíritu le dice, no es una pregunta, que vayas y perdones a tu hermano. Y entonces, movido por el espíritu, ahí quédense ustedes, vas y le dice, imagínense que aquí está su hermana y le dice, Mari, te perdono. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios dio una instrucción a tu espíritu a tu alma a tu cuerpo, y tu cuerpo obedece y dice, regresen. Lo mismo
Cuando el Espíritu Santo da una instrucción a tu espíritu y le dice, adora, adora a Dios. Pero el cuerpo dice, no quiero. Y el espíritu dice, no es una pregunta. Adora. Y el cuerpo obedece. Adora. Sométalo. Así se pone el cuerpo. Levántale las manos. Así, mire, eso, levánteselas bien. Eso. ¿Sí me explico? Bien levantadas. Aquí, de aquí agárresela, súbasela. Ahí está. Amén. Ok. Ahí. Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó cuando tú aceptaste a Cristo? La gran mayoría de la gente del mundo está al revés. Ponte atrás, Joshua. La gran mayoría de gente del mundo, bueno, vayan a sus lugares, ustedes tres, vénganse ustedes acá, es que necesito abrazarlos. A ver, la gran mayoría de gente del mundo están así. Tu cuerpo, tu carne es la que más alimentas. Tu alma está así y tu espíritu está así. Por eso cuando el Espíritu Santo te dice, adora, el espíritu está presto y dice, sí. Y le dice al alma, adora. Y el alma le dice, ¿tú qué? ¿Tú qué? A ver, oblígalo a adorar. Levántale las manos. Levántaselas, levántaselas. ¿No quiere? Oblígalo. ¿Puede? Entonces, a ver, obliga al cuerpo. Órale, cárgalo para que adore. Agarra el cuerpo y le hace ña. Vete para allá. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que pasó? Pero bueno, es más así. Imagínense que aquí está el cuerpo. Viene el espíritu y dice, adora. Y más bien el cuerpo somete al espíritu. Y le dice nada. Y lo tiene así sometido, mira. Trata de zafarte, Joshua. Lucha, lucha. Pero no puede. Porque la carne lo tiene sometido. Amén. Gracias, Joshua. Quiero que entiendas esto así. El estar así es como has vivido toda tu vida. Toda tu vida has hecho las cosas a tu manera, como tu carne manda, como tú has querido. Si la carne quiere alcohol, le das alcohol. Si la carne quiere vicio, le dan vicio. Si la carne quiere mujeres o hombres, se lo dan. ¿Por qué? Porque quien manda es la carne. Y aunque el Espíritu Santo clama y le dice a tu espíritu de hombre, no hagas eso, arrepiéntete, él viene y dice, es sometido por la carne. No hagas eso, que te arrepientes. Que te arrepientas. Es sometido por la carne. Es como que el espíritu estuviera en una cárcel, así mira, y no se puede zafar. Por eso la gente no puede salir de drogas, hijo.
el Espíritu de Dios clama, despierta tu espíritu y el espíritu le dice a tu carne, arrepiéntete, deja el vicio, pero tu carne le hace así, mira, no, y no te suelta. Y estás atrapado como en una cárcel en tu propio ser. Lo que pasó cuando tú aceptaste a Cristo es que por un instante, si fue genuino, te voy a decir algo, no solo se trata de decir la oración de fe, porque tú puedes estar así y repetir la oración, pero no tuvo un impacto en lo espiritual, porque simplemente desde tu carne repetiste unas palabras. Pero si fue genuino, por ese instante, tu espíritu gobernó y tu carne fue sometida. Y entonces cuando tú hiciste esa oración de fe, tú no la estabas haciendo desde el cuerpo ni desde el alma, la estabas haciendo desde el espíritu. Entonces estabas diciendo, lo que la gente veía era a esta personita repitiendo, Padre, perdóname. Padre, perdóname. Pero realmente quien estaba clamando era tu espíritu. Padre, perdóname. Clamando era tu espíritu. Padre, perdóname. Y entonces hay un cambio porque tu espíritu de hombre está siendo impactado y está entrando en comunión con el Espíritu de Dios. Y entonces la oración de fe se escucha algo así como, Padre, perdóname, me arrepiento, hoy confieso que Jesucristo es tu Hijo. Hay un efecto espiritual profundo. Amén. Amén. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Ese día te pasó lo de Pedro. Porque por un instante dejaste de hacer las cosas a tu manera. Te rendiste y dejaste que Jesús tomara el control de tu barca. Y echaste la red en el mar y viste la cosecha milagrosa. No por hacer las cosas como tú siempre las haces, sino porque por un instante dejaste que el Señor tomara el control. Eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Que tu espíritu gobierne y que tu espíritu esté en comunión con el Espíritu de Dios. Cuando eso sucede, estás en la pesca milagrosa, porque no estás siguiendo tu instrucción, estás siguiendo la instrucción de Dios que le habla a tu espíritu. Es diferente cuando tu yo dice, vamos a echar las redes, vamos a echarlas a la izquierda. Nada pasa. Porque qué poder hay si tú das la instrucción. Échalas. Echa las redes. Échalas. Así. Hazle el efecto. Eso. ¿Qué pasa? Nada. Porque fue tu carne queriendo echar las redes. Pero ¿qué pasa si desde el cielo el Padre le dice al Hijo, Hijo,
es tiempo que echen las redes. El Hijo le dice al Espíritu Santo, Consolador, Santo Espíritu de Dios, es tiempo que echen las redes. Y el Espíritu Santo va con tu espíritu y dice, es tiempo que echen las redes. Es tiempo que echen las redes. Es tiempo que echen las redes. Entonces la gente en el mundo físico podrá ver a un pequeño echando las redes, pero no es el pequeño echando las redes. Es que la orden viene desde su alma, desde su espíritu, desde el Espíritu Santo, desde Jesucristo, desde el trono del Padre. Hay una autoridad espiritual impresionante porque la orden fue dada desde el trono. La gente podrá ver, véanlo. Físicamente, vean. Hazle así, ¿qué le pasa a este niño? La gente físicamente ve a un niño. No está fortachón. No se ve así muy alto. Se ve un pequeño. Y la gente se puede burlar de él. ¿Qué le pasa a ese chamaco? Echando su redcita, velo, velo. Ya, chamaco, ya. Porque la gente en lo físico ve eso, pero no sabe que ese pequeño que está echando las redes tiene una instrucción de su alma, que está alineada a su espíritu, que está alineado al Espíritu de Dios, que está alineado a Jesucristo, que está alineado al Padre. Amén. 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 Ven, pastora, por favor. A ver, ponme mucha atención. Ayúdame, Espíritu Santo. Ven, Anita Karen. Ven, Jenny Pérez. Quiero que entiendas la cadena de mando espiritual. Quiero que entiendas. ¿Dónde está Suri? A ver, ven. Siéntate tantito, hijo. Aquí. Suri, necesito que le eches. Amén. Ok. Pasé a Joshua porque es hombre. A Suri no la puedo cargar así. A Joshua así. Amén. Entonces imagínense que está tu cuerpo, está tu alma, está tu espíritu. Amén. Amén. Ok. Ahora, en el espíritu está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces la cadena de mando en lo espiritual para que una orden se ejecute es esta. El Padre da la orden y dice: adora, adora. Adora, adora. Y el Hijo dice al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice a tu espíritu, y el espíritu de hombre le dice a tu alma, y tu alma le dice a tu cuerpo, y entonces en lo físico ves. Por eso hay personas que adoran y están adorando y sientes una patada en tu espíritu porque es de ¡pum! Espera. Eso. Leche injundia. Levanta las manos. Hay personas que hablan, que están adorando, que están alabando y dices, sentí algo que me golpeó dentro de mí. ¿Por qué está hablando y lloro? No entiendo por qué tengo ganas de arrodillarme, de llorar.
no sé por qué esa persona canta. Y la escuchas cantar, así medio desafinado. Y dices, es que no es la voz. Es algo atrás de la voz que hace que algo dentro de mí se estremezca. Es que es esto. Hay una alineación divina donde el Padre agarra, donde el Padre le dice al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a tu espíritu a tu alma y tu alma a tu cuerpo. Y entonces aparentemente tú ves santo, santo. Tú ves esto. Pausa. Pero sientes que una atmósfera cambia porque hay todo un respaldo que viene desde el trono. Amén. Hijos de Dios que sirven. Cuando esto está alineado, esto es echar las redes en el nombre de Jesús. Porque estás echando las redes no porque tú quisiste, sino porque viene una instrucción desde el trono. Te podrás ver chiquito, débil, sin fuerza, cansado, pero no eres tú. Es que hay una orden que viene desde el trono. El orden divino es así. Y cuando alguien está así y predica, no es un mensaje teológico complicado. Simplemente el Padre dice, serán salvos. Serán salvos. Serán salvos. Y de repente aquí ves, porque tanto amó Dios al mundo, Porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo envió a su Hijo primogénito, primogénito, para que todo aquel, para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. todo aquel que en Él crea, Que todo aquel que en él crea no se pierda. pierda, mas tenga vida eterna. Y de repente, tú, fulano, Fulano, ¿quieres aceptar a Jesús y ser salvo? Y el fulano dices que no sé qué me pasa, que algo dentro de mí se estremece. Te voy a decir qué pasa. Que hay una instrucción para que hoy seas salvo, que viene desde el mismo trono de gracia del Padre. Amén. Miren, esto es la pesca milagrosa. La primera lección que recibió Simón Pedro fue esta. Simón Pedro toda su vida hizo las cosas a su forma. Pesca. Y nada pasaba. ¿Por qué? Porque la autoridad con la que ella hacía esto era la de Simón Pedro. La primera lección que recibió fue que llega el Señor Jesús y le dice, no, Simón, no así. Echa las redes para allá. Y Pedro dice, Señor, toda la noche, hasta para allá, me he cansado, me he desgastado, tirando las redes. Estoy cansado, frustrado, triste, fatigado, deprimido.
entendió algo crucial y dice, pero en tu nombre, Pero en tu nombre. pero en tu nombre. Pero en tu ¿Qué nombre. estaba diciendo cuando dijo en tu nombre? Se estaba alineando. Porque el Señor Jesús no hablaba por cuenta propia, sino todo lo que escuchaba del Padre, eso decía. Porque el Padre entonces, la primera lección de Simón Pedro fue esta, que Jesús, que todo lo que escuchaba del Padre le dijo, que tire las redes, que tire las redes, que tire las redes. Y en eso tira las redes, ¡pua! Y hay una pesca milagrosa, porque por fin Simón entendió que no era en su nombre, sino en su nombre. Que no era en su fuerza, sino en su poder. Los que son discípulos de Jesús algunos creen que estoy loco. Y sí. Pero quiero que entiendas algo. Ponme mucha atención, que te voy a dar una enseñanza apostólica. Ella está tirando, no la suelte, está tirando las redes. Y la gente ve los frutos, ve la maravilla. Y lo que hace la gente es que dice, le hace así, la voy a imitar. Y entonces empieza a surgir falsedad en la iglesia. Porque la gente cree que es hacerle y entonces, la gente empieza a buscar, a querer buscar métodos, a querer buscar formas, porque creen que es el método, creen que es la forma, creen que es hacerle así. No es la forma, no es el método. Es si estás alineado o no estás alineado. Hay tanta falsificación en la iglesia del Señor. Hay tantos que solo le hacen shh, shh, shh. Cuando el ministerio empezó, hubo gente que nos buscó y dijo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen ustedes? Díganos cuál es la forma. Y les dijimos, estar sujetos al Padre, obedecer al Espíritu Santo. ¿Y saben qué nos dijeron? ¿Saben qué? Les estábamos diciendo qué tenían que hacer. Les estábamos diciendo que tenían que estar así. ¿Saben qué nos dijeron? No, ya en serio. Ya de veras. Es Colombia, ¿eh? Es porque fueron a Colombia. Sí, vamos a Colombia. Es Colombia. Puedes ir a Colombia, a Corea, a Chile, a Japón, donde quieras. Si no estás alineado, no eres una voz autorizada del cielo en la tierra. Porque lo que te da la autoridad es que estés alineado así. Pero para estar alineado así, tienes que estar sujeto. Y para estar sujeto, tiene que gobernar tu espíritu. Y tu espíritu tiene que estar alineado al Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué les pasa a la gran mayoría de la iglesia? ¿Sabes qué pasa? Que un día echaste las redes en su nombre y algo pasó y aceptaste a Cristo. Un día te llenó,
Un día fuiste a un congreso y sentiste su fuego. Fuego. Pero ¿qué crees? Ya no. ¿Por qué? Porque empezaste a darle más de comer a tu carne y tu carne creció, tu espíritu se debilitó y entonces se rompe la cadena porque el Padre dice, adora. El Hijo dice, el Espíritu Santo dice, tu espíritu dice, pero tu alma y tu cuerpo dicen, adora. No quiero. Pongan atención. Como tu espíritu está más pequeño porque le dejaste de dar de comer, ya no le obedecen el alma y el cuerpo. Todo el diseño divino, toda la alineación divina se rompió. ¿Por qué? Porque dejaste de estar en el espíritu. Y a esto se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a los Gálatas: oh Gálatas, insensatos, ¿cómo pues empezaron por el espíritu y nada más me fui y terminaron andando en la carne? ¿Cuál es el problema? Háganse un poquito para acá para que la congregación vea. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? El Padre dice adora, el Hijo dice adora, el Espíritu, tócala, el Espíritu Santo dice adora, tu espíritu le dice a tu alma y a tu cuerpo adora. Pero de repente dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para que vean Para que vean que sí estoy conectado. que sí estoy conectado. Entonces finjo y le empiezo a hacer. Le voy a hacer como esa vez que le hice en el Congreso. Le voy a hacer como aquel día que sentía el Espíritu Santo. ¿Cómo era? Y externamente pareciera igual, pero ya no hay conexión. Ya no la hay. Iglesia, no se trata de que le hagas shu, shu, shu. Se trata de que estés alineado y conectado al corazón del Padre. Es una lección que a la gran mayoría se le olvida. Y por eso a Pedro se la tuvieron que recordar. Cuando el Señor llamó a Pedro, Pedro estaba echando las redes en su nombre. Lo que hizo el Señor es que llamó a Pedro y Pedro se convirtió en un pescador de hombres. Y entonces el Padre daba la instrucción. Y le decía, Pedro, suelta la palabra.
Y Jesús decía, y el Espíritu Santo decía al Espíritu de Pedro, y el Espíritu de Pedro le decía al alma de Pedro, y el alma de Pedro le decía al cuerpo de Pedro, y entonces Pedro decía, sé sano. Y entonces había todo un respaldo de Dios, a tal grado que de las primeras veces que el Señor Jesús manda a sus discípulos, es tan fuerte el impacto que Dios hace a través de ellos, que el mismo Señor Jesús declara, veía caer a Satanás a tierra como un rayo. ¿Por qué? Porque había discípulos que estaban yendo a hacer la obra alineados con el cielo. Amén. Pero ¿qué pasó? A Pedro se le olvidó. Y de repente ya andaba Pedrito así, no andaba así, andaba así pescando otra vez. Por eso el Señor Jesús le tiene que dar la misma lección. Pedro, ¿qué haces allá, Pedro? Pedro, no es allá. Muchachos, no es allá. Llevan toda la noche cansados, desgastados, frustrados. No es allá. Échala al otro lado. Y el milagro fue grande. Iglesia, es muy fácil que te vuelvas a desalinear. ¿Saben cuál fue la diferencia? Por eso paré la alabanza. ¿Qué pasó cuando empezamos y qué pasó cuando terminamos? Al principio había muchos hermanos alabando así. Pero cuando no hay conexión, se escuchan solo palabras. ¿Qué pasó después? Que se metieron. Y aunque aparentemente era similar, era totalmente diferente. Porque cuando adoras y estás santo, 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 santo. viene desde aquí. El pastor está loco. Es muy exigentísimo. Lo que te estoy enseñando de parte de Dios es que tú siempre tienes que estar alineado a la voluntad de Dios. Siempre tienes que estar alineado. Nunca finjas. Porque si finges una vez, se te hace fácil fingir 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y por eso hoy en día la gran mayoría de iglesias no perciben la palabra de Dios y se han conformado
consentir la presencia de Dios cada 2 años que hay un congreso. Y todavía lo presumen. No, es que en el congreso de aguas ardientes y el nombre que le pongan se sintió bien recio. Gloria a Dios. Pero tú estás diseñado para estar conectado al trono de gracia cada día. Por eso incluso hace rato a algunos les dije, párense. Porque escucha algo, incluso cuando te postras es diferente. Cuando viene la instrucción desde acá, póstrate. Wow. Hay un impacto espiritual en la postración. Pero si estás desconectado, y solo te postras, no es lo físico, es lo espiritual. Hay gente que se postra por instrucción del Espíritu Santo. Hay gente que se postra para no alabar. Ah, ya tardó mucho, me voy a postrar para hacer como que soy espiritual. Aún eso se discierne. Vete solito. Hay un tiempo para todo. Ahora, hijos de Dios, la gran mayoría de la gente en el mundo no va a estar conectada con Dios. Entonces necesitan que tú sí, para que tú los ayudes, porque si tú estás conectado y ella no, en la conexión que tú tienes con Dios, santo, santo, la gente es envuelta. ¿Por qué? Porque Dios se está usando como un instrumento de su gloria. Escúchenme bien, hijos de Dios. Cuando alguien está así, es veneno puro, es un veneno letal contra el infierno. ¿Por qué? Porque están alineados con el trono. Están echando las redes en su nombre. Hace rato, mientras estábamos en la alabanza, a algunos les empecé a enseñar: rompe, rompe. Ya enloqueció: rompe, rompe. Cuando te digo rompe, es deja de aparentar. Te voy a decir algo, a todos nos pasa el desconectarnos. A usted también, pastor, sí. Pero cuando me pasa o llego y no estoy conectado, tengo de dos: o finjo o me conecto.
y nunca fijo. Soy un inconforme en el espíritu. Y digo, si no estoy, no estoy, pero me meto porque me meto. Me meto. Me meto porque me meto. ¿Sí me explico? Y si no estás, iglesia, no estás. Pero te metes porque te metes. Hazte un adicto a su presencia. Lo que pasa es que, mira, ven. Cuando estás así, estás conectado con el cielo. Hace rato algunos no sabían qué hacer. Entra, me postro. No, entra. Me postro otra vez. Que entres. Pero te estaba hablando no en lo físico, sino en el espíritu. De plano hubo una que, párate, párate, párate. ¿Por qué? Porque le estaba haciendo el que siempre hace. Le dije, no, porque tú no dependes de un shu. Vas a estar aquí, vas a dejar que el Espíritu Santo rompa. Que salga un clamor. Tú sabes cuando conectas con Dios. Tú lo sabes. Véanme aquí todos. ¿Saben por qué estamos tan locos por esto? Porque una de las asignaciones que Dios dio a la pastora y a mí es que la iglesia de Jesucristo deje de estar así y regrese a estar así, al diseño que su Señor les dio. Amén. Amén. Te voy a decir algo. Con 12 que estaban así, con 12, solo con 12 así. Pero Judas cayó, sí, pero pusieron a otro. Con 12 que estaban así. El Señor incendió todo el mundo antiguo. Con 12 así. Con 12 así. Los que son discípulos de Jesús. Es que ¿qué quiere? Ya no lo entiendo. Está loco. Sí. Quiero que estés así. Porque va a llegar un momento donde algunos de ustedes serán enviados. Y ya no vas a tener a los pastores que estén todo el tiempo atrás, porque vamos a enviarte, vamos a orar por ti, cuidarte y todo, pero ya no vamos a estar como aquí, adora, adora, adora. No. Te vas a enfrentar contra las mismas tinieblas. Y si no has aprendido esta lección que Dios le enseñó a Pedro, te van a acabar. A Pedro se le olvidó, pero el Señor se la recordó. ¿Qué es lo que pasó ayer? Quizás veían a la pastora así con su bocinita. No era la pastora. Había una pesca milagrosa. Y te voy a decir algo.
Me decía la pastora ayer, hasta hermanos que no entraban, entraron. ¿Por qué? Porque cuando alguien está conectado, contagia a los demás. ¡Ah! ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué la alabanza es tan importante? Porque hasta delante del frente de batalla va Judá. Judá es alabanza. Entonces tienes que entender algo. Si estamos yendo al frente contra las hordas infernales y están así, y te tocó ir al frente porque rompes con la alabanza, no te me postres, hijo. Porque si estamos dándonos con todo, pa, 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 y de repente somos 3, 4 y tú, pues si no estás viendo, no estás viendo que somos 3, 4 estableciendo atmósfera. ¿Por qué? Porque si hacemos nuestra asignación, el pueblo es bendecido. Si hacemos nuestra asignación, los que no podían conectar se van a poder meter y van a conocer al Dios vivo y verdadero. Es bueno postrarse, buenísimo. Por ejemplo, no lo hagan así, simplemente les digo cómo. Yo primero estoy fa, 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 fa. Ya que entramos, ya me postro. Ah, mi Señor. Y luego ya ni quiero predicar, digo, aquí me quedo. Amén. Pesca milagrosa. Pesca milagrosa. Ese es el principio de la pesca milagrosa. Cuando decimos, no vamos a descansar hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, es, mira, hijo, hija de Dios, no vamos a descansar hasta que permanentemente estés así. Porque puedes entrar y puedes salir. Y te voy a dar otro tip. Y esto no es de adoración y alabanza. Hay gente, hazte para acá, gatita. Hay gente que de repente entra. Porque el Señor dice, mis cielos están abiertos. Y entra. Y ya entró. Cierra tus ojos. Y ya entró. Pero de repente pela el ojo y se sale. Hay gente que no puede permanecer adentro. Entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. No. Mira, si ya entraste, aplica la de Jacob. Yo esa aplico. Jacob, estaba el ángel de Dios enfrente. Y le dice el ángel, suéltame. Suéltame. No te sueltas hasta que me bendigas. Suéltame. Y no soltó, se aferró. Suéltame. Como un hijo. Si ya entraste, no te salgas, aférrate, no te sueltes. Porque hay mucha gente, ya entré, ¿qué sigue? Me salgo. ¡No! Si ya entraste, permanece. Si ya entraste, permanece, porque te conviertes en una puerta de Dios para que tus hermanos sean alcanzados por Él. ¿Sí me explico?
pesca milagrosa. Y no solo aplica en la alabanza, en la adoración, es en la oración, en la intercesión, en el evangelismo. Para el avivamiento que viene, Dios está esperando que se levanten los auténticos. Y los auténticos son los que están alineados así. Y te voy a decir algo, te alineas una vez. Y no es una vez y ya, es que te mantengas alineado al propósito divino. Te voy a decir algo, eso no pasa en este país, pasa en otros. La gran mayoría de ministros se hacen duros como Cayo. ¿Por qué? Porque empezaron alineados y se fueron desalineando y se fueron desconectando y se fueron haciendo al método. Y ya están duros, aparentando que están conectados. Como ministro de Jesucristo, al primero que tienes que pastorear es a ti, para obligarte a meterte y alinearte con Dios. Porque nadie puede llevar a alguien a donde no está. Primero tengo que estar aquí para ser usado, para que otros vengan a la presencia de Dios. Pero si yo estoy acá, ¿a dónde los voy a llevar? Pues acá. Hijos de Dios, no te conformes. Luego me pongo así, no has conectado, no has conectado, no has conectado, no has conectado. ¿A qué me refiero? A esto. Sabes que no has entrado. Sabes que entraste y te saliste. Pesca milagrosa. ¿Qué es la pesca milagrosa? Cerramos. Estar alineado para que la instrucción que da el Señor, echa las redes. En tu nombre, echaré las redes. En tu nombre, echaré las redes. Y ahí vienen todos esos peces. ¡Ah! ¿Sí me explico? Hay gente que dice, es que yo me subo a los camiones, yo voy a evangelizar así. No es que lo hagas, no es el activismo. Tienes que estar alineado, si no, no va a haber ningún efecto. En tu nombre no tienes poder, en su nombre tienes todo el respaldo del cielo. Amén. ¿Se imaginan, pueblo de Dios, que de aquí se levanten 10, 20, 30, 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 100,000, 1,000,000, 10 millones conectados y que en su nombre echen las redes? Nunca más se van a escapar. En tu nombre echo las redes y agarro este pez y lo reclamo para tu reino en el nombre de Jesús.